Al almuerzo con líderes, que hoy nos pasamos la hora, entonces ya no es hora del almuerzo. Hoy invitamos a Diana Rodríguez, que es defensora delegada de Derechos de la Mujer y Asuntos de Género de la Defensoría del Pueblo. Eh, Bienvenida, Diana, muchas gracias por acompañarnos. Para hablar del tema del momento, yo no sé si eso sea bueno o malo. Este debía ser el tema desde hace mucho tiempo, pero la verdad es que está subiendo dentro de la agenda pública, afortunadamente, pero por razones terribles. En el mundo de hoy, pues la agenda pública la manejan los escándalos, y en Colombia hemos tenido los escándalos terribles de las muertes de las niñas. Y eso ha sensibilizado a la sociedad y tenemos que aprovecharlo para tomar medidas. La verdad es que la sociedad colombiana, uno diría que está atolondrada frente al problema, apenas aceptando que es un problema gigantesco, mucho más de lo que se aceptaba que era, y sin mucha claridad de qué hacer. La tendencia natural es buscar culpar a las autoridades y ver a las autoridades soluciones. Lentamente se está aceptando que el problema es que es una sociedad enferma de machismo y que detrás de todo eso lo que hay es machismo, pero pues el mismo machismo genera unas barreras tanto en hombres como en mujeres. Invitamos a Diana a hacer la reflexión de qué puede hacer la sociedad colombiana y qué está haciendo la sociedad colombiana en el tema. Entonces, lo primero es, en materia de liderazgo se dice que lo más importante es tener el diagnóstico adecuado, porque cuando un líder no tiene el diagnóstico adecuado, ejecuta las acciones que no son y llega al lugar que no buscaba. Entonces, uno, hablemos del diagnóstico del problema, que no todos los colombianos aceptamos. Dos, cuáles son las herramientas que hay a nivel del Estado y de la sociedad. Y tercero, mirar la experiencia de la Defensoría del Pueblo que está haciendo en esos temas directamente. Entonces, el tema del diagnóstico, Diana, como desde el punto de vista de la Defensoría del Pueblo, el Estado tiene que aceptar su función, pero primero tiene que saber qué es la sociedad que está interviniendo. ¿Cuál es la visión de ustedes del fondo, de las causas estructurales de los problemas de violencia de género? Bueno, muchas gracias. Desde la Defensoría nosotros hemos evidenciado primero un aumento, un incremento en el tema de feminicidio y de violencia contra la mujer en general. Entonces sí se está visibilizando mucho más, lo cual, digamos, es triste y es preocupante que aumenten los casos, pero es bueno que estemos visibilizando el problema para llegar al fondo del tema. Nosotros en la Defensoría vemos que es un tema que atraviesa todos los niveles socioeconómicos de Colombia, de la sociedad colombiana. No podemos decir que es de un nivel bajo porque no hay estudios, porque no hay, o por la pobreza. Digamos que es un tema cultural, que está arraigado a las dinámicas sociales, a los estereotipos con los cuales nosotras crecemos. Y ahí quisiera hablar en términos personales, pues porque yo en principio decía yo no soy una feminista, porque digamos en el imaginario de lo que es o no el feminismo, pero ahora trabajando en estos temas me doy cuenta que el feminismo es ser consciente también de cuáles son esas dinámicas en donde las mujeres muchas veces estamos siendo eh, discriminadas y aceptamos como mujeres esa realidad. Entonces lo primero es pensar en las causas y segundo dejar de ser tan reactivos. Yo creo que un diagnóstico de lo que nosotros evidenciamos es que somos muy tolerantes como sociedad, esperamos y toleramos muchos niveles de violencia, empezando por la violencia verbal, el chiste machista, nos reímos, pero eso muchas veces escala y estamos cerca a hermanos, amigos, padres que ejercen diferentes tipos de violencia, porque además no es solo la violencia psicológica, la violencia física, perdón, que es la que más se visibiliza. La violencia psicológica, por ejemplo, que es... Y no hay sanción social. Y no hay sanción social. A los chistes, a las actitudes machistas. Y mientras no la haya, pues muchos ni siquiera son conscientes del problema. Exactamente, y ahí pues tenemos un grado de responsabilidad como sociedad. Siempre salimos a decir, es que el juez lo liberó, es que la comisaría de familia conocía y no le dio las medidas de protección a la mujer, pero ¿cuántas personas alrededor del círculo de esta mujer sabían de la situación? Que estaba siendo agredida por su pareja, por ejemplo. Y uno cree que esa es la esfera o la órbita privada
y no tenemos por qué intervenir. Pero ahí el llamado es cuáles son los límites de esa esfera privada. Sí, ese es un punto importante. La gente dice, yo no me meto en la vida de mi vecino, en las relaciones de pareja de su vecino, pero el Estado sí tiene que hacer algo para prevenir. Y no es coherente porque pues si le queda difícil al vecino más al Estado. Si la víctima no denuncia, entonces quienes conocían de alguna manera son cómplices y están simplemente echándole la culpa al Estado. Exacto. Tenemos una situación muy generalizada. Sí, y sin olvidar que todos tenemos el deber de denunciar cuando conocemos de un delito, sobre todo las autoridades públicas, pero cualquier persona que conoce el que está ocurriendo ese hecho puede denunciarlo. Una de las barreras en ese tema es que la creencia es que luego la mujer se arrepiente, la víctima, y no agradece la denuncia. Sí, y no solo es la creencia. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, pues la Defensoría cuenta con el servicio de Defensoría Pública y de representantes judiciales de víctimas. Ellos acompañan estos procesos de violencia sexual o de diferentes tipos de violencia, y ha ocurrido en muchos casos que cuando ya están a punto de, por ejemplo, de que el hombre vaya a la cárcel, de que haya una pena, la mujer se arrepiente. Pues ahí hay un montón de elementos nuevamente culturales, de contexto también, los hijos, el soporte económico, un tema de exposición social al final de su pareja, y el tema pues de yo como mujer reconocer que estoy siendo víctima de violencia socialmente es muy duro. Entonces una mujer que además denuncia, digamos que toma la fuerza para hacer esa denuncia y al final no pasa nada, ahí se genera eso es otro de los diagnósticos que tenemos en la Defensoría, y es que a través de lo que tenemos en la Defensoría, que son las duplas de género, acompañamos a las mujeres en todo este proceso de denuncia, de acceso a medidas de protección, pero es muy frustrante realmente, porque las autoridades públicas pues no están actuando con la eficacia que esperaríamos. Pero si el problema es fundamentalmente cultural, si se puede combatir de la manera más efectiva desde lo social, ¿por qué no se está haciendo mucho de eso? El Estado está aceptando su responsabilidad y quedándose en el ámbito estatal de reacción, pero la sociedad en general no está combatiendo. No se oyen muchas campañas cívicas, la sociedad civil actúa, pero en un ambiente muy pequeño. ¿Cómo cambiar esa dinámica? Pues nosotras vemos, las organizaciones de mujeres en Colombia son muy fuertes en el medio, digamos, en el que se mueven y que tienen incidencia, en la parte rural, en medio de las mujeres que han sido víctimas de violencia, ellas generan redes de apoyo. Y, por ejemplo, un logro de las organizaciones de mujeres en Colombia fue la expedición de la Ley 1257, que es la ley que reconoce, o sea, previene, sanciona y, bueno, castiga a las personas que ejercen violencia contra la mujer. A nivel legal, Colombia tiene las herramientas suficientes. Colombia es muy avanzada, no solo legal, sino jurisprudencialmente. Pero el tema, como siempre, es la aplicación de esas normas. Pero yo creo que las organizaciones de mujeres también han estado muy solas, uno porque son mujeres, y esto no es solo de las mujeres. Qué bonito sería ver en las marchas a los hombres rechazando la violencia contra la mujer. ONU Mujeres, por ejemplo, tiene una campaña que se llama He for She, que busca eso, y es en entidades públicas y privadas que asuman la responsabilidad de que los hombres también pues que emprendan esa defensa de los derechos de las mujeres, y no solamente las mujeres apropiadas del discurso. A nivel de gobierno nacional, ¿cuál es la dependencia a cargo de este tema? La Consejería para la Equidad de la Mujer. Okay. Sí, que tiene pues pocos recursos y está en la presidencia de la República, pero pues no tiene gran capacidad. A nivel de las otras entidades del Estado, está la Defensoría con capacidad. Defensoría, está la Procuraduría, la Fiscalía, Medicina Legal, todos, digamos, pues el Consejo Superior de la Judicatura. El Ministerio de Salud tiene un rol muy importante que desafortunadamente no está cumpliendo, y lo hemos dicho públicamente como Defensoría. La Ley 1257 establece unas medidas de atención y de protección a las mujeres. Si yo soy víctima de violencia y no tengo dónde ir, puedo pedir que a través del POS me paguen un hotel, un transporte y una atención psicológica por 3 meses. ¿Y a quién se le debe pedir? A la EPS, pero el Ministerio de Salud no ha terminado de reglamentar. Las EPS dicen que no tienen cómo ejecutar esas medidas. Las que se han logrado han sido a través de acciones de tutela.
pero no es un tema que se esté presentando de manera general. Ok, aceptando que el problema es cultural y que la sociedad, que políticamente no se le ha dado la prioridad que debe tener, vamos a ver si en esta campaña presidencial se logra. A nivel institucional tenemos situaciones como que el fiscal, cuando se presentó ante la Corte, dijo que una de las cosas que había que retirar como sanción penal era la del maltrato familiar, pues obviamente eso se echó para atrás y luego nombró una vicefiscal, pero tenemos ese tipo de problemas. Entonces a nivel político no está llegando. Los medios ya hicieron conciencia, políticamente a nadie le está costando, nadie está pagando por responsabilidad política. Lo otro ya es ante la situación qué hacer. Entonces, ¿qué herramientas tiene el Estado colombiano? La mujer agredida, violentada, ¿qué herramientas tiene? ¿A cuáles puede acudir? Bueno, una mujer que ha sido víctima de violencia, uno, puede ir directamente a denunciar o lo puede hacer a través de una entidad pública, a través de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría, de cualquier funcionario público que tenga conocimiento de un hecho de violencia contra la mujer, tiene la obligación de denunciar. No debe ser la mujer personalmente la que vaya. Hay dos denuncias, una para protección y otra para sanción. Exactamente. ¿Las de protección son cuáles? Las de protección, entonces, una mujer puede ir a una comisaría de familia y solicitar una medida de protección. Entre esas medidas está prohibirle a la pareja que se acerque a cierta distancia de la mujer, el ingreso al domicilio. Eso implica acompañamiento de policía y protección de policía en la mayoría de los casos, porque la efectividad de la medida, si no fuera así, pues es muy difícil. La policía ha dicho también públicamente que no está en la capacidad de cumplir con todas las medidas de protección, porque están la solicitud de mujeres víctimas de violencia, están los líderes, las lideresas, todas las personas en un estado de vulnerabilidad que necesitan protección. Entonces, por ello también se han creado, por ejemplo en Bogotá existen las casas de refugio, que son figuras que funcionan muy bien, que pero dependen solo están en Bogotá, de la entidad territorial. Cali tiene, digamos, las ciudades grandes capitales tienen estas casas de refugio, pero... Y son sitios donde la mujer afectada puede irse a refugiar durante un tiempo. Durante 3 meses, 6 meses, y no solo a refugiar, sino a recibir una atención y un acompañamiento psicosocial, porque es que esa es otra parte que no hemos hablado, y es que esto es repetitivo, ¿no? Esto es un ciclo de violencias. Claro. Entonces, la mujer requiere también de un acompañamiento que permita, uno, tener un proyecto de vida, tener la autonomía y tener la seguridad para tomar la decisión de no seguir viviendo en este ambiente donde se replica el continuum de violencias. Es que es un problema que tiene mucho antecedente, mucho tiempo de incubación. Es dramático cuando sucede y tiene unos efectos de largo plazo o de continuidad en el tiempo muy grandes. Es que es muy complejo. Y un impacto no es solo sobre la mujer, es sobre todo su círculo cercano, empezando por los hijos. Que varios estudios muestran que un hijo que pertenece a una familia donde hay maltrato replica estos patrones, ¿no? Y una hija también. Bueno, entonces están las casas de refugio. Están las medidas de protección en salud, que eran las que estaba mencionando, que las establece la ley 1257 y en este momento pues no vemos pues que se esté dando estricto cumplimiento. Esas son principalmente las medidas. Cada ente territorial puede desarrollar medidas de atención y de protección a las mujeres. Y ahí la creación de secretarías de la mujer ha sido muy importante en la transformación de las políticas públicas. Vemos que aquellas ciudades que cuentan con secretarías de la mujer tienen unas políticas públicas mucho más activas y con acciones concretas frente a la protección de las mujeres. Y lo otro ya es el ámbito de la Defensoría del Pueblo. ¿Ustedes cómo intervienen, cómo aportan? Bueno, nosotros, esta delegada se crea hace 2 años y medio a raíz de la problemática. Antes era una delegada que se llamaba para la infancia, la juventud, el adulto mayor, las mujeres. Sí. El paquete. Exacto. Y pues evidenciando esas situaciones de violencia que estaba recibiendo la Defensoría del Pueblo, se crea
la delegada, que no solo de mujeres, no es asuntos de género, porque la violencia basada en género, ese podría ser otro tema, pero es todas las miembros de la población LGBTI que son víctimas de violencia por su orientación sexual. Bueno, entonces esta delegada pues tiene una capacidad muy reducida en el nivel nacional, pero la Defensoría del Pueblo tiene 36 regionales, en donde realmente es donde atiende a la gente, donde es el contacto con las personas. Y en estas regionales, todavía no en todas, pero en 19 de estas regionales, creamos lo que se llaman las duplas de género, que están conformados, es una dupla conformada por una psicóloga y una abogada o abogado, y trabajan en el acompañamiento a casos de violencia basada en género. Entonces una mujer o una persona... ¿Preventivamente o post? Las dos. Preventivamente lo trabajan muy de la mano con organizaciones sociales, identificando qué organizaciones se mueven en la región, porque hay procesos comunitarios que lo que hace la Defensoría es acompañar y fortalecer, y con entidades del Estado en talleres de prevención también. ¿Cómo podemos trabajar coordinadamente para prevenir? Haciendo informes. Lo mismo que hace la Defensoría en el nivel nacional, lo hacen en el nivel regional. Si se identifican vacíos en el ejercicio de las funciones, sobre todo de la rama ejecutiva, se hacen recomendaciones. Y ya en el tema de atención, cuando se tiene conocimiento de un caso de violencia basada en género, se hace acompañamiento, se brinda asesoría y vemos cómo el acompañamiento de la Defensoría cambia completamente la situación de la mujer o de la persona víctima de violencia, porque no tiene que ir sola cada entidad, que empezamos a ver lo que se llama en el sector público el peloteo. Entonces, que va de entidad en entidad, la comisaría le dice que primero vaya a la fiscalía a denunciar, la fiscalía le dice que sin el reporte de medicina legal no pueden poner la denuncia, y esto se vuelve muy desgastante y revictimiza a una persona que ya ha pasado por un proceso tan doloroso. La presencia de las duplas permite articular toda esta oferta y acompañar a la mujer en el proceso. Nosotros no hacemos, digamos, una atención psicosocial de largo plazo, porque no es competencia de la Defensoría, pero sí intentamos es que los entes responsables brinden esa asesoría. Y además, pues está por otro lado, que es la Defensoría Pública. Buscamos asignarle un representante judicial de víctimas para que ya la parte de justicia logremos acompañar hasta el final. Nosotros en la Red Líder tratamos de enfocar en aquellos casos donde hay mucho liderazgo para mostrarlo y reflexionar con él, y aquellos donde vemos que hay falta de liderazgo. Me atrevería a decir que este tema está un poco huérfano. Así como hay temas uno identifica, por ejemplo el de los niños, identificaba la ex senadora Gilma Jiménez con su proyecto de referendo contra los abusadores. En el tema de la mujer, pues uno diría que las congresistas mujeres en general hablan del tema, las funcionarias públicas hablan del tema, pero no sé si usted coincide conmigo en decir que le falta una líder o un líder a este tema, porque está la preocupación, los medios están por vía del escándalo reaccionando, hay unas leyes, hay un trabajo silencioso que hay que reconocer enorme en las ciudades. Bogotá tiene una Secretaría de la Mujer que está en unos trabajos enormes, y hay una cantidad de gente de la sociedad civil y del Estado que está tratando de ayudar, pero el problema es tan gigantesco que pues hay que aceptar que tenemos que actuar más, porque no solamente es grande, sino que está creciendo. ¿Dónde cree usted que deben surgir unos liderazgos? ¿Es en el tema político? ¿Es en el tema social? ¿Dónde buscamos una luz que ayude a iluminar este tema tan delicado para la sociedad colombiana? Esto es funcionaria pública, pues, entonces tiene unas limitaciones, pero sí. ¿Dónde cree que debe estar la antorcha? ¿Más en la sociedad civil? ¿Es un tema más de justicia? ¿Es un tema más de prevención? Pues yo creo, bueno, uno que sí hay liderazgos, pero están muy atomizados. Uno ve a Ginette Bedoya, en su mayoría mujeres que han sido víctimas de violencia, Natalia Ponce León, mujeres, muchas de ellas que también han contado con apoyo y que han asumido como
representación de muchas mujeres que no tienen esa voz que muchas de ellas han tenido. No quiero ser injusto con la labor de ellas. Claro, no, que es admirable. pero yo sí creo que está atomizado y yo pienso, todos tenemos una responsabilidad, pero los medios de comunicación, yo siento que por un lado tienen un discurso, pero pues vaya a ver los contenidos de las novelas, vaya a ver los mensajes de, no sé, ahí hay un poco de incoherencia como sociedad, porque en el día a día lo seguimos aceptando como, pues, como una realidad que todos tenemos, con la que tenemos que vivir. Pero hablar de personas, yo creo, los medios de comunicación sí siento que debería haber como una unidad en torno al mensaje. Siento que están haciendo su labor visibilizando el tema. Todos los días vemos algún artículo o rechazando o también resaltando labor de mujeres, que no solamente es el tema de violencia, ¿no? Es el rol de la mujer dentro de la sociedad. Pero como sociedad también siento que debe haber, y sería, yo insisto, se lo digo al defensor también, yo sería feliz con un hombre que se apodere del discurso de defensa de los derechos de las mujeres, que no solo le corresponda a las mujeres. Ese es un buen tema. Y debería ser atractivo políticamente. Vamos a empezar una campaña presidencial, vamos a ver. Totalmente. Bueno, hay candidatos que tienen esposas feministas, por ejemplo. Vamos a ver si por ahí sí. sale el tema. Bueno, es un tema muy complejo. Lo que es claro es que la sociedad colombiana está despertando, no ha llegado al nivel de tomar una decisión de combatirlo y eliminarlo, como se dijo, frente a la violencia, por ejemplo, en algunos sectores. Y no hemos tocado fondo, desafortunadamente, en términos de conciencia de que ya toca actuar. Pero bueno, ahí vamos. Yo creo que el Estado, así como al Estado se le critica muchas cosas, en esto el Estado está haciendo mucho más de lo que se le acepta. Sí. La sociedad civil también está haciendo esfuerzos. Y son los ciudadanos que se dicen los virtuosos y siempre apuntan el dedo al Estado los que menos estamos haciendo. Sí. Aquí es un poco a la inversa. Y pues bueno, la idea es tratar de generar esa conciencia, sobre todo de transmitir el mensaje de que este tema necesita ser liderado. Sí. Más líderes y ojalá... Desde la Defensoría estamos intentando liderazgo en ese sentido. Sí, y el hecho que ya tenga ese tema como una Defensoría autónoma es un avance sin duda, y la Defensoría es un recurso del país. Yo creo que sobre todo en las regiones la gente cree mucho, sí, la valora mucho. Y eso es un tema importante. Esperemos que en las próximas noticias terribles que salgan no sea que el Estado falló, que nadie hizo nada, que las alarmas se prendieron y nada pasó, porque ya empieza a haber un poquito de sanción, sí, política y social a la inacción en ese tema. Sí. Bueno, Diana, muchas gracias por ayudarnos a entender este tema tan complejo y tan difícil. Ustedes, muchas gracias por acompañarnos.